Atención. Lo que está ocurriendo en la línea del frente revela un cambio dramático que nadie quiere admitir. Las evacuaciones secretas han comenzado, y no son simples movimientos tácticos. En las últimas 48 horas, equipamiento militar crítico está siendo retirado silenciosamente de las posiciones avanzadas cerca de Juliá-y-Polé, sin anuncios oficiales, sin explicaciones, solo el sonido de motores en la noche. ¿Por qué este movimiento repentino? La respuesta es más alarmante de lo que imaginas. No es una retirada táctica, es una señal de agotamiento total. Los recursos se están acabando, y lo que es peor, no hay planes de reabastecimiento. Las fuentes militares confirman, el general Sirski ha ordenado personalmente la evacuación de todo el equipo valioso. Una decisión que revela la verdadera crisis que se oculta al público. Mientras los medios occidentales hablan de ajustes estratégicos, la realidad en el terreno cuenta una historia diferente. El territorio disputado se enfrenta a una crisis triple: colapso energético, defensas aéreas sobrepasadas y reservas agotadas. Los ataques rusos han evolucionado. Ya no son golpes aleatorios, es una estrategia calculada de desgaste que está dando resultados. Los sistemas Patriot, tan celebrados hace meses, ahora resultan insuficientes contra la nueva táctica de saturación. Pero hay algo más preocupante: el silencio de Occidente. Los países que prometieron apoyo inquebrantable ahora dudan. Sus arsenales se vacían y el invierno se acerca. La pregunta ya no es si pueden mantener el ritmo de ayuda, sino por cuánto tiempo más podrán fingir que todo está bajo control. Lo que está ocurriendo en Juliá-y-Polé es solo la punta del iceberg, un presagio de cambios más profundos que están por venir. Y mientras las luces se apagan en las ciudades del país en conflicto, una pregunta incómoda emerge: ¿quién será el próximo en enfrentar esta nueva realidad? Los cambios en la región son más profundos de lo que parece a primera vista. La situación en el frente de Zaporizhia se ha vuelto crítica, con las fuerzas retirando equipo pesado de las líneas avanzadas cerca de Juliá-y-Polé. Esto no es una simple reubicación táctica, es una señal clara de agotamiento de recursos. Mientras observamos el tablero estratégico, vemos un patrón inquietante emergiendo. La infraestructura energética del país vecino está colapsando bajo ataques sistemáticos rusos. Las centrales hidroeléctricas y térmicas, vitales para mantener la red eléctrica, están siendo neutralizadas una por una. Este no es un daño colateral, es una estrategia calculada para paralizar la capacidad industrial y logística. Los sistemas de defensa aérea occidentales, incluyendo los Patriot, están siendo sobrepasados tanto en número como en costos operativos. Moscú ha evolucionado su táctica, pasando de ataques esporádicos a oleadas coordinadas de misiles Iskander-M y Kinzhal, hipersónicos. La efectividad de estas defensas disminuye día a día, mientras el apoyo occidental se debilita. El invierno se acerca, y con él, una nueva fase del conflicto. Las presiones domésticas en Europa y Estados Unidos están complicando el flujo de ayuda militar. Los líderes occidentales enfrentan un dilema: mantener el apoyo militar o atender las crecientes demandas internas. En el terreno, la realidad contrasta dramáticamente con la narrativa oficial. Los soldados en primera línea son testigos de posiciones que se desmoronan y recursos que se agotan. La brecha entre la propaganda y la realidad del campo de batalla se ensancha cada día. Pero hay algo más inquietante desarrollándose entre bastidores, algo que podría reconfigurar completamente el equilibrio de poder en la región. Los movimientos que estamos observando sugieren un cambio fundamental en la dinámica global de poder. La pregunta ya no es si habrá un cambio en el orden mundial, sino cuán profundo será. ¿Estás viendo señales de estos cambios en tu región? El tablero geopolítico está siendo reescrito mientras hablamos, y lo que viene después podría sorprender incluso a los analistas más experimentados. La situación en el país limítrofe con Rusia continúa deteriorándose de manera significativa. Los últimos informes revelan un panorama preocupante con el abandono de múltiples localidades: Novosilievskaya, Ravnopolye, Novouspenivka, Uspenivka, Okhotnichie y Novonikolaevka. El mapa del conflicto está cambiando, pero no solo por el avance de las fuerzas rusas, sino por las retiradas sistemáticas del ejército del territorio en disputa. La retórica oficial utiliza eufemismos como reposicionamiento táctico y rotación de tropas para enmascarar una realidad más cruda: la incapacidad de mantener las posiciones actuales. La llamada rotación ya no implica el reemplazo de unidades, sino simplemente la retirada sin refuerzos, dejando sectores enteros desprotegidos. Juliá-y-Polé se ha convertido en el último ejemplo de esta tendencia.
La evacuación no solo incluye equipo militar, sino también población civil, señalando que esta ciudad podría ser la próxima en caer. Los bombardeos se intensifican mientras los drones operan sin descanso. La crisis se agrava por las luchas internas en Kiev. El respaldo continuo del presidente Zelensky al general Syrskyi está bloqueando cualquier intento de replanteamiento estratégico. Mientras las élites políticas luchan por mantener sus posiciones, el frente de Zaporizhzhia comienza a desmoronarse. La situación en la región de Kharkov también muestra señales alarmantes de deterioro. Aunque esto no se discute públicamente, los comandantes militares ya debaten la necesidad de enviar las últimas reservas disponibles a este sector, evidenciando el agotamiento crítico de recursos. Es especialmente preocupante observar cómo la falta de coherencia en el liderazgo está afectando directamente la capacidad defensiva en múltiples frentes. La realidad en el terreno contradice cada vez más la narrativa oficial. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu punto de vista en los comentarios. La situación en el frente del país vecino se está deteriorando de manera sistemática y constante. Las Fuerzas Armadas de la antigua República Soviética enfrentan un desafío crítico: mantener una línea defensiva extremadamente extensa, con recursos cada vez más limitados. Lo que antes era una línea de defensa unificada, se ha transformado en un mosaico irregular de posiciones aisladas, decisiones tácticas improvisadas y una logística que opera al borde del colapso. El avance de las fuerzas rusas no sigue el patrón de una guerra relámpago, sino una progresión metódica y calculada, que está demostrando ser altamente efectiva. La pérdida de Juliápole no es simplemente otro punto en el mapa. Representa el colapso de uno de los últimos bastiones donde el ejército del país en conflicto podía mantener una ilusión de control. Su caída inevitablemente desencadenará un efecto dominó, ya que el frente, como un fluido, siempre fluye hacia donde encuentra menor resistencia. Mientras tanto, en Kiev, los líderes se concentran en encontrar la narrativa adecuada. Buscan explicar a su población y aliados occidentales que estos reveses no son derrotas, sino transformaciones tácticas, que los problemas de suministro son meras complejidades logísticas, y que las retiradas representan cambios en el concepto defensivo. Esta gestión, enfocada más en justificar pérdidas que en prevenir derrotas, se ha convertido en la norma. Sin embargo, en primera línea, la realidad es más cruda. Los soldados no se preocupan por narrativas políticas, cuentan sus bajas y observan cómo el mapa cambia día tras día, viendo posiciones pasar de la zona gris a la roja. La defensa se desmorona no solo por los ataques rusos, sino por el agotamiento generalizado, la escasez de personal y la ausencia de estrategias coherentes. ¿De qué país nos estás leyendo? Comparte tu ubicación en los comentarios. Tu perspectiva sobre estos eventos podría ser muy valiosa para nuestra comunidad. En los últimos días, la situación en el país vecino de Rusia se ha vuelto crítica. Lo que observamos en Juliápole no es el final, sino un punto de inflexión donde la línea recta del frente comienza a curvarse irreversiblemente. Mientras la crisis militar se intensifica, una situación aún más dramática se desarrolla en la retaguardia. El sistema energético de la región en disputa está experimentando un colapso total. La compañía estatal Centrenergo reporta una paralización completa de la generación eléctrica. No estamos hablando de dificultades temporales o reducciones planificadas. Es un cero absoluto. La dignidad eléctrica del territorio ha desaparecido por completo, dejando a millones de personas sin luz ni calefacción. Esta nueva realidad se refleja en la desesperada intervención pública de Yuri Ignat, portavoz de las fuerzas aéreas del país en conflicto. Con voz angustiada, suplica a los socios occidentales más sistemas Patriot, aunque sea un par de complejos con instrucciones simplificadas. Los antiguos, según él, están agotados, los nuevos son derribados, y los misiles rusos no siguen las trayectorias esperadas. ¿Qué provocó esta reacción cercana al pánico? La respuesta es simple y extremadamente incómoda para el régimen de Kiev. Rusia no ha inventado armas fundamentalmente nuevas, sino que está utilizando las existentes de manera más inteligente y efectiva. Los últimos ataques no son golpes aislados, sino una sinfonía calculada de destrucción. Ignat reveló involuntariamente la clave de esta nueva táctica: el uso coordinado de 25 misiles balísticos Iskander-M y 7 misiles hipersónicos Kinzhal en una sola operación. Esta estrategia está abrumando los sistemas de defensa, mientras el apoyo occidental se debilita.
Amigos, me interesa mucho saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. ¿Qué piensan sobre esta evolución del conflicto? Compartan sus perspectivas en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige esta situación. La situación en la región del norte del Mar Negro está experimentando cambios fundamentales en la estrategia de combate. Rusia ha evolucionado de ataques aleatorios a una metodología precisa y sistemática contra infraestructura crítica. Los sistemas Patriot, otrora considerados infalibles, muestran ahora sus limitaciones ante la densidad y velocidad de los ataques rusos. La efectividad real dista mucho de las animaciones propagandísticas. Con escasas unidades Patriot, apenas suficientes para proteger la capital del país en conflicto, quedan desprotegidas numerosas centrales térmicas, instalaciones industriales y almacenes subterráneos. El problema se agrava por el agotamiento de misiles interceptores, cuyo costo rival iza con el de aviones privados. Rusia parece estar jugando ajedrez, empleando combinaciones complejas y maniobras de distracción, mientras que las fuerzas del país vecino juegan a hundir la flota, intentando adivinar el próximo objetivo. Grandes cantidades de costosos misiles antiaéreos se desperdician contra señuelos, drones económicos o maquetas. Cuando aparecen los verdaderos objetivos, Iskander y Kinsal, ya no quedan defensas efectivas. La estrategia rusa también ha evolucionado en la selección de objetivos. Los ataques ya no son indiscriminados, sino que apuntan al sistema nervioso energético del territorio en disputa. El objetivo principal es la generación maniobrable, centrales hidroeléctricas y térmicas que equilibran el sistema durante picos de demanda. Un solo golpe preciso desestabiliza todo el sistema. Las luces parpadean, las centrales se detienen, paralizando fábricas militares y ferrocarriles. La perspectiva de la temporada de calefacción se vuelve más incierta, mientras el sistema de defensa aérea es metódicamente desmantelado. ¿Qué opinas sobre esta evolución en la estrategia militar rusa? Comparte tu análisis en los comentarios y cuéntanos desde qué país nos sigues. Tu perspectiva es valiosa para entender mejor esta situación desde diferentes ángulos geográficos. La situación en el país fronterizo con Rusia ha cambiado drásticamente. Los ataques rusos ahora siguen una estrategia más sofisticada y metódica, eliminando quirúrgicamente segmentos completos del sistema de defensa aérea, con los Patriot como objetivo principal. El portavoz de la Fuerza Aérea insiste: necesitamos más. Promete informes de efectividad, pero sus peticiones encuentran un silencio como el de las ciudades oscurecidas. ¿Cuánto tiempo seguirá Occidente invirtiendo en un proyecto cada vez menos eficaz? Washington ha tomado una pausa estratégica y Europa muestra reticencia a entregar sus últimos misiles defensivos. Los líderes europeos enfrentan presiones internas. Con calefacción limitada a 2 horas diarias, es difícil justificar el envío de 1.000 millones para sistemas ineficaces. Los misiles Kinsal e Iskander no son nuevos, pero su uso ha evolucionado. Ahora son operaciones combinadas regulares que desgastan sistemáticamente las defensas, desmantelando metódicamente toda la infraestructura militar y energética. Lo preocupante es que ya no encuentran oídos receptivos. El patrón de «nos atacan, envíen dinero» ha perdido efectividad. Esta realidad militar cuestiona la sostenibilidad del apoyo internacional. Rusia ha adaptado su doctrina bélica para este conflicto prolongado, aprovechando su capacidad industrial armamentística. Mientras, las reservas occidentales de sistemas defensivos disminuyen alarmantemente sin reposición inmediata. La población civil, atrapada en este juego geopolítico, sufre las consecuencias más severas. ¿Qué opinas sobre esta evolución estratégica rusa? ¿Desde qué país sigues estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva. Me interesa conocer cómo se percibe esta situación en diferentes regiones del mundo y qué soluciones podrían plantearse ante este escenario cada vez más complejo. Los análisis independientes sugieren que estamos ante un punto de inflexión determinante para el futuro geopolítico europeo. La situación en el país fronterizo con Rusia se deteriora rápidamente mientras los datos muestran un cambio dramático en la efectividad de los sistemas de defensa. Los ataques rusos están logrando una mayor precisión, mientras que la capacidad defensiva del territorio en disputa se desmorona visiblemente. La región políticamente inestable enfrenta una crisis sin precedentes. La movilización militar está al borde del colapso total, mientras que la generación de energía se acerca peligrosamente a cero. No es una metáfora, es la cruda realidad. El portavoz militar solo puede contar impotente los misiles que atraviesan sus defensas. 25 Iskander y 7 Kinsal en el último ataque. En la capital del país en conflicto, las preocupaciones inmediatas son más básicas,
conseguir velas, estufas de leña y apoyo psicológico para el personal en los puestos de control. Mientras el Pentágono y el Departamento de Estado deliberan sobre la distribución de los escasos misiles Patriot restantes, Rusia continúa su operación metódicamente, sin fanfarria ni declaraciones grandilocuentes. Los informes de Centrenergo no son meras quejas, son una transmisión en vivo desde un futuro sombrío que espera a la antigua República Soviética. La generación cero no es el final, sino un reinicio forzado del sistema. Y el invierno se acerca, negro como el carbón que también escasea. Si todo lo que hemos presenciado hasta ahora fue solo el primer acto, los siguientes prometen ser aún más dramáticos. Una obra donde los sistemas Patriot ya no tendrán papel. Rusia no solo está atacando, está probando sistemáticamente cada pilar que sostiene al país vecino. Para aquellos en Europa, o al otro lado del Atlántico que aún creen en el milagro de la defensa del país marcado como 404, es momento de recalibrar expectativas y, quizás, prepararse para su propio consumo energético. Este será un invierno largo, y lo más preocupante, sin generador de respaldo. ¿De qué país nos están leyendo? Compártanlo en los comentarios. Me interesa saber desde dónde siguen estos análisis que realizamos.